descubrió el fuego, tuvo que pasar más de 1.000.000 de años, fíjense, más de 1.000.000 de años para que el hombre descubriera la rueda. ¿Sí? Vean, entre que descubrió el fuego y descubrió o inventó la rueda, tuvo que pasar más de 1.000.000 de años. Después, ya no fueron millones de años, solo unos pocos miles de años, pero siguen siendo periodos larguísimos, hasta que llegó la invención de la imprenta. La imprenta, un invento que vino a evolucionar mucho la comunicación, ¿sí? Entonces tuvo un impacto grandísimo en el desarrollo de la humanidad. Posteriormente, ya no fueron miles de años, ya solamente un par de cientos de años. Ya en un par de cientos de años, Galileo Galilei presenta y demuestra el primer telescopio al Senado de Venecia. ¿Sí? Y empiezan las discusiones ahí de que si la Tierra era el centro del universo, etc. Después, ya no fueron más de un siglo. En los siguientes siglos empezó a haber descubrimientos que tuvieron un impacto en el desarrollo de la humanidad, como por ejemplo la máquina de vapor. La máquina de vapor vino a iniciar la revolución industrial, vino a evolucionar la forma de trabajo, los avances, etcétera, a partir de este invento. Ya para 1800, fíjense, ya inventaron el primer vehículo propulsado por gasolina. Este invento también vino a revolucionar mucho la industria, el transporte, etcétera. Tuvo un impacto en el desarrollo de la humanidad muy grande. También en 1800, Louis Pasteur se da a conocer con el descubrimiento de la vacuna antirrábica. En 1885, más o menos al mismo tiempo que sale el primer vehículo propulsado por gasolina. Y entre estos descubrimientos, de 1800, que se descubre o que se inventa el automóvil, no pasó ni siquiera 100 años. En menos de 100 años, en menos de 100 años, llegamos a la era espacial. Si vean, en menos de 100 años pasamos de que se inventó un vehículo que caminaba con gasolina a tratar de conquistar el espacio. En octubre de 1957 se lanza el Sputnik 1 por la Unión Soviética, que es considerado el primer satélite artificial. Aquí se empezó a lanzar un satélite, todavía no estaba piloteado por humanos, era un satélite que no llevaba humanos, y en menos de 1957, o sea, al año 1990 me parece, no me acuerdo cuándo, ya llegamos incluso al lanzamiento de transbordadores que sí estaban piloteados o llevaban ya humanos y además regresaban a la Tierra. Sí, pero vean, en menos de 30 años. Estos avances, estos inventos han venido a evolucionar la forma de vida en los humanos. También, no solamente en cuestiones de la era espacial, pero si vemos, fíjense, en 1950, en los años 50, este aparato que están viendo aquí en la fotografía que está a la izquierda,
Es el primer disco duro de IBM, ¿sí? Y este aparato, vean, lo tienen que cargar entre varias personas, muy muy grande, pesado, etcétera. Tenía la capacidad de almacenar 5 megabytes. 5 megabytes ahora ya no nos servirían ni para guardar un video, ¿no? En la actualidad, ustedes ahí en sus bolsas, en sus pantalones, en sus chamarras, pueden traer aditamentos como estos USB que no pesan, no sé, 100 gramos, 200 gramos y están pequeñísimos y tienen capacidad de 2 terabytes, ¿no? Los discos actuales, los discos externos, que no son tan voluminosos, tienen una capacidad infinitamente mayor a este aparato. Y toda esta evolución en menos de 50 años, ¿sí? Bueno, y ahorita es un poco más de 50 años. Entonces, pues vean cómo hemos avanzado en esta tecnología. En el área de la salud, más o menos vamos igual, porque ya solamente en algunas décadas, ya ni siquiera estamos hablando de siglos, en algunas décadas hemos logrado modificar el genoma humano, ¿sí? La ingeniería genética está logrando avances grandísimos. Aquí hay una gran discusión por cuestiones éticas, pero bueno, los avances se han logrado, ¿sí? Y esto ya no tienen que pasar miles de años ni cientos de años, ya en cuestión de décadas, y cada vez estos descubrimientos, estos avances se presentan con mayor frecuencia. En conclusión, lo que yo quiero comentarles es que estos descubrimientos que han impactado a la humanidad cada vez se presentan con mayor frecuencia. Cada vez tiene que pasar menos tiempo para que haya un nuevo descubrimiento que impacte a la humanidad, ¿sí? Ahora, esto quiero que lo entendamos, que también en la historia de la epidemiología ha pasado lo mismo. Al inicio del desarrollo de la epidemiología, podrían pasar siglos y no había ningún cambio, no había ningún avance, ¿sí? Tenían que pasar muchos siglos para que alguien propusiera algo nuevo, una nueva visión, una nueva teoría, para que la epidemiología se empezara a desarrollar. Sin embargo, en las últimas décadas, específicamente hablando de los años 60 para acá, la evolución de la epidemiología sucede día con día. Sí, ahora sí, la epidemiología es una disciplina que está desarrollándose en forma exponencial. Si ustedes conocen algún médico que tengan o tienen un familiar, un amigo, que sea médico, pero que sea un médico de generaciones pasadas, digamos una persona, un médico que ahorita tenga unos 70 años más o menos, pregúntenle si cuando él estudió medicina, cuando se hizo su carrera, eh, le dieron epidemiología. Seguramente les va a contestar que cuando él cursó la carrera, pues sí había una materia que se llamaba salud pública y en salud pública les daban un tema o les mencionaban epidemiología, pero propiamente nunca se les dio un curso formal de epidemiología. Y esto es porque en la epidemiología en realidad se ha venido a desarrollar en los últimos 40, 50 años, ¿sí? Anteriormente les digo que la epidemiología estaba vista muy alejada, no era una disciplina
que llamara la atención, no se le encontraba una utilidad importante. Sin embargo, en la actualidad es una de las disciplinas fundamentales para la salud pública. Entonces, en la historia de la epidemiología, les decía que pues viene desde el desarrollo de todas las disciplinas, de la medicina, de la biología, si todo se desarrolló más o menos en forma conjunta, ¿sí? Ya existe en la medicina china evidencia de que desde 2600 años antes de Cristo, vean, ya hay evidencia de que se presentaba ya un enfoque epidemiológico preventivo, ¿sí? En este libro del Nanking, que es el canon de la medicina, ya figuran en él, ya se menciona viruela y ya se mencionan métodos de prevención. Entonces vean cómo estas acciones de prevención no es nada nuevo, ¿sí? Desde siempre, vean, 2600 años antes de Cristo, ya presentaba algunas cuestiones de prevención. 2000 años antes de Cristo, el papiro de Ebers es una fuente de información sobre medicina egipcia. Sí, en esta fuente de información en realidad es una recopilación de los textos de las primeras dinastías. Y en él ya se menciona que la humanidad padecía algunas fiebres pestilentes. Así, no, evidentemente no, todavía no sabían ni se nombraban las enfermedades, pero había unas fiebres pestilentes que, de acuerdo con los historiadores, dicen que probablemente se trataba de malaria. Que estas fiebres pestilentes asolaron a la población que vivían en las márgenes del río Nilo alrededor del año 2000 antes de Cristo. También en esta fuente de información ya se hay evidencia de que se diferencian 9 grandes grupos de invocaciones a divinidades, fórmulas previas, enfermedades internas, prescripciones oculares, cutáneas, de extremidades y otras. Ahora bien, pense que los humanos somos una especie que tratamos de conocer todo lo que nos rodea. Tratamos de conocerlo y manejar todo lo que nos rodea. Pero cuando no tenemos respuesta a ese problema, a esa duda, cuando no sabemos por qué pasan las cosas, por nuestra naturaleza tendemos a echarle la culpa a alguien, ¿no? A tratar de justificar algo. Y entonces, cuando en la humanidad tenía o padecía algún problema al cual no encontraba una solución, lo que hacíamos es que nos inventábamos dioses, ¿sí? O nos inventábamos magos o figuras que tuvieran un poder sobrenatural. Y esto se va a ver reflejado un poquito más adelante, ahorita se los comento, pero vean, ya en la ley de mosaica del Levítico, ya se presenta el primer código de higiene. Los hebreos lo presentan desde 1500 años antes de Cristo. Luego, lo que les comentaba es que ya en Egipto, hace 3000 años, se veneraba a la diosa Sekhmet, ¿sí? A la diosa de la peste. Porque si se acuerdan, acabamos de ver que en el papiro de Ebers ya se mencionan fiebres pestilentes que asolaron a las márgenes del río Nilo. Entonces, como las personas en esa época no entendían el por qué se presentaba esta enfermedad, pues se inventaron una diosa, ¿sí? Una diosa
de la peste llamada Sekhmet. Entonces ya justificaban la aparición de la enfermedad a causa de los dioses, ¿sí? Ahora, este comportamiento de inventar o justificar algo a través de dioses no es exclusivo de una cultura. La mayoría de las culturas a nivel mundial, pues muchas de las culturas antiguas eran politeístas, tenían dioses para todo, ¿no? Dioses como de la peste, de la fertilidad, de la guerra, de la lluvia, para todo había dioses. ¿Por qué? Porque no había una explicación. Entonces era la forma de justificar esos fenómenos. Y además, este comportamiento, les digo, no era exclusivo de algún tipo de cultura o de alguna región en el mundo. En todo el mundo era similar el comportamiento. Y también podemos observar que, por ejemplo, la aparición de plagas a lo largo de la historia también se registra en la mayor parte de los libros sagrados, los más importantes como son la Biblia, el Talmud y el Corán, ¿sí? En la Biblia, el Talmud y el Corán, en forma independiente, en cada uno de ellos ya se registra la aparición de plagas, se registran las primeras normas para prevenir y controlar las enfermedades contagiosas. Aquí les remarco mucho esta parte de enfermedades contagiosas. ¿Sí? Contagiosas lo estoy marcando en rojo y con comillas, porque vamos a ver que en realidad en esta época, cuando surgen estos libros, estas publicaciones, en realidad no existía una clasificación de las enfermedades, ¿sí? Estamos hablando de inicios de la era cristiana, cuando se empieza a ver lo de la Biblia, etcétera, el Talmud, el Corán, todo esto. En esa época, obviamente, no existía una clasificación de enfermedades, ¿sí? Por eso, aquí los historiadores que nos dan a conocer estas publicaciones hablan de que ya se habla de enfermedades contagiosas, pero eso hay que considerarlo hay que tenerlo muy presente porque vamos a ver que no necesariamente en esa época ya existía esa clasificación. El Talmud, para los que no lo conocemos bien o no sabemos de qué se trata, es el texto principal del judaísmo. Incluso se dice que el Talmud ha influido más en los judíos, en la vida de los judíos, más que el Antiguo Testamento. Esto es una postura de algunas personas. Y el Corán, cuando hablamos del Corán, es la escritura sagrada de los musulmanes. ¿Sí? Entonces, vean, son de las tres culturas, de las tres religiones más predominantes en el mundo. Y obviamente la Biblia para los católicos. Entonces, ya había evidencia de algunas cuestiones preventivas, de algunos enfoques epidemiológicos desde siempre. Ahora vamos a recordar algunos acontecimientos de salud, y ahora sí específicamente de salud, que han impactado a la humanidad. La peste. La peste está mencionada incluso en publicaciones por ejemplo, esta de Tucídides, en la guerra del Peloponeso, que habla de esta guerra que se presentó 430 años